Estados Unidos no está endureciendo su política migratoria, está cambiando el mensaje. Antes era, si vienes, te procesamos. Ahora es directamente, ni se te ocurra venir aquí. En Minnesota, dos hermanos de segundo y quinto grado de una escuela primaria fueron acompañados a un edificio federal para entregarlos porque la madre fue detenida por la policía migratoria y no tenía quien los recogiera. Luego los trasladaron a un centro en Dilley, Texas. Y no fue un caso aislado. Más estudiantes del mismo distrito fueron detenidos en las últimas semanas en un ambiente escolar convertido en una paranoia total donde los niños se ven obligados a llevar pasaportes a clase como si fueran un cuaderno más. Eso no es aplicar la ley, eso es convertir a los niños en peones logísticos de una operación. Y cuando esos niños pisan el sistema judicial, ocurre la parte más absurda de todo este tema. El país que te recita proceso legal como un mantra no les garantiza un abogado pagado por los Estados Unidos, ni siquiera siendo menores. Es decir, el Estado llega con abogados y el niño llega con suerte. Existe el derecho a conseguir un abogado, pero no existe el derecho a que te lo asignen si no puedes pagarlo, incluso tratándose de niños. Ahora mismo, hay varios pequeños que están en procedimientos de deportación sin una representación legal, ni siquiera de un tutor, por culpa de los recortes y cierres de los programas de asistencia. Ahora sumemos a esto el otro lado de la brutalidad, la detención, porque no basta con detenerles. También se pueden aislar. Un reporte de Physicians for Human Rights documentó que más de 10.500 personas fueron sometidas a confinamiento solitario en retención migratoria durante 14 meses. Y luego los organismos internacionales dicen que aislar a alguien por más de 15 días puede equivaler a tortura psicológica. No lo dicen para sonar dramáticos, lo dicen porque el aislamiento prolongado rompe a la gente por dentro. Todo esto, ojo, no vive solo en centros de detención. Vive también en la narrativa que se exporta como marketing estatal, porque el gobierno no solo aplica medidas, también paga anuncios para meter miedo en las personas. El Departamento de Seguridad anunció una campaña publicitaria doméstica e internacional distribuida en la radio, la televisión e incluso el Internet para promocionar la autodeportación y para advertir que no entren más migrantes al país. Esta campaña hipersegmentada por regiones y dialectos y con un lenguaje explícitamente intimidante es parte de la propaganda de disuasión diciendo ni se te ocurra venir. Y todo esto con un presupuesto de blockbuster. Y aquí entra el racismo y la xenofobia, que aunque no es del todo de los estadounidenses, algunos sectores ya ven al inmigrante como una amenaza útil para ganar votos. Cuando el Estado y parte del ecosistema mediático repiten que el inmigrante es un riesgo, la gente termina actuando como si la sospecha fuera normal, y entonces el daño se vuelve una costumbre. Hay miedo en las escuelas, comunidades calladas, familias escondidas y agentes que operan como si la empatía fuera un lujo. El sistema se vende como la ley y el orden, pero funciona en base a la psicología del castigo. No busca resolver, busca que el costo emocional de intentarlo sea tan alto que el mundo entero se lo piense 2 y hasta 3 veces. La gente cree que el miedo migratorio es un clima. No, es una industria. Tiene presupuesto contratista, métricas y un embudo de conversión tan frío como cualquier campaña de e-commerce. La diferencia es que aquí el producto es el pánico. Estados Unidos tiene su producto estrella, la detención. Y aquí el negocio es literal, no metafórico. Empresas privadas que operan centros, camas por contrato, ampliaciones, reaperturas y acuerdos de años. Por ejemplo, The Geo Group anunció un contrato de 15 años con ICE para una instalación de 1,000 camas, y CoreCivic ha sido señalada por sus expansiones ligadas a la demanda de detención, mientras los medios y los análisis describen cómo estas compañías reportan ingresos al alza por contratos migratorios. Aquí es donde el miedo se vuelve rentable. Mientras más pánico, más necesidad de más camas, más contratos, más capacidad, y un reporte del Track ya mostraba que ICE manejaba decenas de miles de camas de capacidad contractual a nivel nacional y los números de ocupación eran enormes, lo que deja claro que no es un sistema improvisado. Todo esto tiene infraestructura. Pero la industria no vive solo de encerrar, vive de presionar, de hacer que el encierro sea tan insoportable que la gente decida irse por su propia cuenta. Ahí entran los relatos de condiciones crueles y negligencia médica, como lo descrito en un centro en el desierto del Mojave operado por CoreCivic, con huelgas de hambre y demandas por atención médica y trato. Y también la reactivación de la detención familiar en Texas, que busca empujar a las familias a rendirse. Y ahora viene lo más oscuro del asunto, el miedo junto a la tecnología.
Porque el miedo moderno no necesita botas en la calle todo el tiempo, necesita datos, rastreo y también subcontratistas. Según The Washington Post, ICE lanzó un programa nacional de vigilancia con múltiples proveedores privados para ubicar a los inmigrantes y con contratos potenciales de cientos de millones y participación de firmas grandes. Es decir, privatizaron parte de la cacería, y cuando privatizas siempre pasa lo mismo. Más manos en la bolsa, menos responsabilidad cuando algo se va al caño. Aquí podemos ver el patrón. Primero, asustan con anuncios, luego empujan al autodeportaje, luego expanden la detención como parte de su sucio negocio. Y por último, si aún sigues en el terreno, te rastrean como si fueras un paquete perdido de Amazon, pero sin derecho a devolución. Y el efecto social colateral es en lo más venenoso, cuando el Estado normaliza que perseguir a un grupo es orden. A mucha gente se le activa el modo, si se ven así, sospecha. El miedo se filtra a escuelas, trabajos, vecindarios, y ahí la xenofobia no necesita ningún tipo de discurso, se vuelve una costumbre. La pregunta no es si esto es algo difícil, la pregunta es, ¿quién está ganando cuando el país vive en estado de alarma permanente? Porque siempre que hay pánico constante hay alguien cobrando por vender soluciones. Y aquí es donde el guión se cierra solo, porque ya no estamos hablando de fronteras, estamos hablando de qué tipo de país necesita el miedo para funcionar. La industria del miedo no existe porque la situación lo exija, existe porque conviene. Conviene a quien gana las elecciones con pánico, a quien cobra por camas, por contratos, por vigilancia, por soluciones que nunca solucionan realmente nada. Conviene a quien convierta a los seres humanos en cifras y esas cifras en presupuesto. Esto es lo que mucha gente no quiere admitir. El sistema no se alimenta solamente de leyes, se alimenta de una idea mucho más simple y peligrosa, que hay vidas que se pueden empujar al borde sin que el país se sienta culpable. Por eso se normaliza la amenaza como el mensaje público. Y cuando un Estado aprende a usar el miedo como herramienta, la frontera deja de estar en el mapa y se muda a la mente, a salones de clases, hospitales, trabajos, a la calle. La gente empieza a vivir midiendo palabras, rutas, horarios, ventanas, como si existir fuera una infracción administrativa, como si respirar en voz alta pudiera activar una alarma invisible. Lo más brutal de todo esto no es el uniforme, es la narrativa, porque dicen que esto es una protección, y lo que realmente es un país enseñándole al mundo que su sueño tiene letra pequeña. Bienvenido siempre y cuando no seas tú. Una nación no se define por la fuerza de sus muros, sino por lo que está dispuesta a hacerle a los más vulnerables para sentirse segura. Si la seguridad exige a niños atrapados, a familias rotas, como una advertencia y propaganda, entonces no estamos frente a un sistema de justicia, estamos frente a una máquina. Y una máquina cuando se enciende no pregunta quién aplasta, solo sigue funcionando. Acompáñanos la próxima semana para hablar sobre un punto que marca el fin de los límites nucleares entre los Estados Unidos y Rusia. No te lo pierdas. Comenta tu opinión y únete a Geodominio para más.